Hace unos meses hacíamos un vídeo aquí en Proyecto Malaguista donde nos preguntábamos por qué a Chupete le llamaban Chupete. Hoy hablamos del delantero titular del Málaga Club de Fútbol. Y es así, David, tal cual lo acabo de explicar. Yo recuerdo hace 3-4 meses que, oye, ¿por qué le dirán a un chico que se llama Carlos Chupete? Nos decían que era porque de pequeño se parecía al Chupete Suazo. Yo creo que todavía esto no lo tenemos muy atado, pero sea lo que sea, lo que tenemos claro es que hoy Chupete Chupe, según ya pone en su camiseta. No me gusta a mí esto mucho de Chupe, me gusta más Chupete, no sé ustedes de qué sois más, pero que Chupete se ha hecho con la titularidad del Málaga Club de Fútbol. Sí, al final hablábamos de él hace mucho tiempo, que teníamos un poco que investigar y preguntar a otros, ¿no? Recuerdo que vino Ignacio a comentarnos un poco porque no teníamos mucha idea de él. No nos daba tampoco la vida, ¿no? Para ver siempre el malagueño y tal, y al final pues nos rodeamos un poquito de gente que sí lo conocía y preguntamos un poco el origen del mote y demás. Yo también estoy contigo, ¿eh? Creo que Chupete le da más fuerza ahí a un 9 que el Chupe. Hombre, ya, esta temporada te lo compro, ¿eh? El año que viene ya que se ponga Chupete y que se deje de tontería. Que Yo vaya creo que evolucionando poco a poco. sí, yo creo que es el de los canteranos probablemente la mayor irrupción este año, ¿no? Porque es verdad que el resto ya sí que habían participado el año pasado. Evidentemente Cordero, esa primera parte de la temporada, pues yo la coloco por encima del resto. Pero de los que no habían aparecido todavía, realmente yo creo que Chupete llega para quedarse por muchas cosas que comentaremos más allá de los goles, porque yo creo que aporta muchas facetas en el juego que otros se benefician y que para mí, más allá de lo que ponga en el contrato, ¿no? Que con esa extensión pues ya tendrá ficha del primer equipo, yo creo que se la ha merecido. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por el primer punto que tenemos guionizado para el día de hoy, que es ese proceso, esa evolución, ¿no? De Chupete hasta llegar al primer equipo, porque precisamente el otro día hablábamos con Ignacio por aquí de las claves del ascenso del malagueño, del impacto que esto tenía también en el propio Málaga Club de Fútbol y qué supone de cara a la próxima temporada. Y claro, uno de los nombres al inicio del curso era el de Chupete. De hecho, cuando hablábamos con el propio Ignacio preguntándole por jugadores que el curso que viene tendrían que estar con el Málaga Club de Fútbol, uno de los nombres que sacaba era el de Chupete, pero es cierto que Chupete ya estaba en dinámica del primer equipo. Lo que yo no sé es si contábamos nosotros con esta rapidez de Chupete de hacerse con ese hueco, ya no en la plantilla, sino en el 11 titular, porque Rocco Baturina ha desaparecido en combate. No sé si recordáis que hicimos una porra de cuántos goles iba a meter Rocco Baturina de aquí a que finalizase la temporada. Yo creo que dije 3, y ustedes no sé si 4 o 5, pero yo creo que vamos a palmar los 3 porque tiene pinta. Oye, salva. Quedan 4 partidos apasionantes, ¿eh? Sí, sí. No descartemos a Rocco Baturina hat-trick en el siguiente partido contra el Dense para dar la permanencia, ¿eh? De hecho, tú creo que fuiste el que más te calentaste, ¿no? No sé si llegaste a decir... Sí, total. Sí, Yo sí, no sé cuánto dije bajo, exactamente, pero dije varios. Vuestra predicción. Lleva 2. ¿Con cuántos decís que acaba? 5. A ver, Chupete al final ha salido bien la prueba, entre comillas, digamos. Yo sigo opinando lo mismo que opinaba a finales de enero, principios de febrero, cuando se dio el caso, ¿no? De que no había delantero en ese mercado invernal, que Chupete tenía que coger un poquito la rienda. Yo sigo creyendo que no se le debería haber dado tanto. Lo bueno, pues eso, que ha salido bien el experimento, ¿no? Que para la suerte, ¿no? De Loren Juarros, pues bueno, ha salido un delantero que no es que haya marcado 40 goles, ha marcado solamente 2 en esta segunda vuelta, pero es lo que decía también David, ¿no? Todo lo que ha aportado fuera de los propios goles, también la experiencia que ha cogido y una de las cosas no positivas que no ha afectado tanto quizás al Atlético malagueño, que ha terminado consiguiendo el ascenso finalmente. Ahora sí que inicia, creo, un proceso que ya es la transformación total, o sea, ya va a pasar a ser jugador del primer equipo cuando firme ese contrato, bueno, esa renovación que tiene que ejercer el Málaga, y bueno, será un jugador ya del primer equipo, y ahí ya tendremos que ver qué rol no va a tomar, porque allá sí que será plenamente del primer equipo y no del filial. Pero bueno, ya digo, por suerte yo creo que el experimento, entre comillas, ha salido bien a un jugador que no se ha hecho pequeño, ¿no? Cuando ha estado ya jugando como titular, ya lo hemos visto en los últimos partidos, que creo que de los últimos 5 o 6 partidos ha sido en todos ellos titular menos en uno, y bueno, en la mayoría yo creo que ha hecho actuaciones más que notables. De hecho, David, no sé tú cómo lo ves esto, claro, al final estamos hablando a toro pasado, que se suele decir en este tipo de casos, pero
Creo que todos estábamos en la línea, en el mes de enero, hablo por nosotros tres, no digo aquí el malaguismo, pero nosotros tres sí que estábamos en la misma línea de que quizá un 9 tendría que haber llegado, porque es lo que decía Javi ahora mismo, era mucha responsabilidad a Chupete. Viéndolo con perspectiva ahora, mes de mayo, oye, a lo mejor tampoco ha sido tan necesario la llegada de un Alberto Marí, que fue el que más sonó. A ver, es un poco. Claro, todo lo pasado es muy difícil de decir, ¿no? Pero es ventajismo puro y duro, lo sé, pero... Ventajismo total. O sea, hablando ahora, claro, cada uno saca la mejor opinión. yo sigo opinando lo mismo, creo que en su día, y creo que es un error no haber fichado, pero evidentemente, sobre todo a Chupete le ha venido muy bien, y evidentemente hay que darle también cuota de culpa a Pellicer, porque durante los 2 o 3 primeros partidos recuerdo que todavía estaba el debate de que por qué no juega Dioni, que Chupete todavía está un poco verde, que tal, que cual. A lo mejor esos primeros partidos también han servido para que la versión de estos 2 o 3 últimos pues sea la de Chupete del que hemos visto ahora. Evidentemente yo creo que también él ha evolucionado mucho. O sea, yo lo teníamos yo creo un poco encasillado también, quizás porque no lo hemos visto tanto, o lo que habíamos visto el primer equipo, un poco más en un 9 de un toque, jugar un poco de espaldas, intentar la partida y tal, pero creo que es un jugador que genera mucho peligro con balón cerca del área. Sí, incluso que con el balón controlado no hace falta, digamos, que solo reciba para disparar. Hemos visto conducciones, hemos visto amagos dentro del área, que yo creo que es donde genera una sensación de peligro que hay muy pocos en la plantilla del Málaga que lo tengan. Que quizás a lo mejor Dioni, ¿no? Dentro del área, que ahí sí también es muy hábil. Pero yo no creo que eso es casualidad. Los 2 penaltis con el Málaga, con el Atlético malagueño recientemente. El otro día le recuerdo una parada al portero de Granada, un tiro cruzado viendo la repetición, en directo no me parecía tanto, pero viendo la repetición era un golazo. Sí. Y al final yo creo que un poco también es esa confianza, ¿no? Va añadiendo un poco cosas a su juego y creo que tiene también mucho margen de mejora. Es verdad que no es tan joven como el resto, ¿no? De los Aaron Ochoa Cordero que han salido últimamente, que ya prácticamente son un jugador de 20-21 años y parece que ya es viejo. Pero con Chupete yo creo que todavía tiene mucho margen y sobre todo yo creo que tiene que ampliar cifras en el primer equipo porque yo creo que tiene facultades para ello. De hecho, es que con respecto a esto último que comentas, lo primero, creo que conforme cada nuevo partido que estamos viendo de Chupete, vamos pensando que cada vez es mejor delantero, y eso te habla bien, de que al final el chico está evolucionando y se está adaptando al primer equipo. Y luego es lo que decía el otro día Ignacio, y me parece que de una forma muy correcta, que viene en relación a esto último que tú apuntas, David, que sí, que tiene un cabezazo contra el Granada que la termina fallando, que tiene esa muy buena acción que hace un paradón abajo Mariño. Bueno, pero ya tiene ocasiones, es decir, el problema sería que no las tuviese, pero si tú tienes 2, 3, 4 oportunidades por partido, yo creo que al final, siendo lo joven que eres y viniendo de marcar la cantidad de goles que has hecho este año en Tercera Federación, yo creo que tarde o temprano vas a terminar también haciendo números en Segunda División, porque decía Javi antes, no, son 15 partidos jugados en Segunda, y es cierto, son 15 partidos, pero no a 90 minutos, es decir, si lo reducimos a minutos, son 629 minutos, lo que estaríamos hablando de 2 goles cada 300 minutos, que evidentemente es un promedio que se puede mejorar muy mucho, pero si tomásemos una regla de 3, por ejemplo, conforme a los minutos que ha jugado Dioni y los minutos que ha jugado Chupete, terminaría Chupete, si llevase los mismos minutos que Dioni, teniendo 6 goles, Dioni lleva 7. Quiero decir con esto, el fútbol no son matemáticas, vaya por delante, pero que al final creo que es un delantero que para ser, no es que ni su primer año en segunda, sus primeras apariciones en segunda división, a mí me parece que el rendimiento es óptimo, pero también estoy en lo que dice David, que todavía hay margen de mejora, hay movimientos que me parece que son buenísimos, hay detalles que me parece que son muy óptimos para explotarlos. Ahora lo que falta es, pues oye, que la que tiene de cabeza prácticamente debajo de la línea de gol el otro día contra el Granada, la meta, y cuando eso Chupete empiece a hacerlo, pues empezará a sonar como el próximo delantero que quieren fichar los de primeras, como ya ocurrió con Roberto. Eso será la mala suerte para el Málaga. No, claro, eso ya son otras condiciones, otras cosas ajenas a lo deportivo, que ahí poco se puede hacer mientras tengamos sobre todo una administración judicial, pero bueno, es cierto que Chupete está teniendo un rendimiento bastante correcto, ¿no? Para ser como tú has apuntado, ¿no? Ya no su primer año, su primer medio año, ¿no? Porque aparte del partido ese del Granada, todo lo que está jugando es desde enero hacia adelante, y evidentemente todavía tiene mucha proyección, aunque tenga ya 21 años, ¿no? Que parece ya incluso viejo, viendo el Málaga, ¿no? Los jugadores que tiene, pero bueno, que tiene proyección todavía por delante, y ahora es cuando tendrá que demostrar, ya el año que viene, cuando sea plenamente jugador del
primer equipo, pues será el momento donde ya quizás tenga que apuntar más, ¿no? Marcar más goles, quizás exigirle algo más, aunque vuelvo a repetir que eso ya será según también el mercado de verano que tengamos, porque no creo que deba ser, por ejemplo, el delantero titular, ni mucho menos de este Málaga, pero es que la había apuntado ya, o sea, tiene ocasiones, es cierto que bueno, hay momentos en el que no marcas, en esta vez contra el Granada, pues tienes dos ocasiones donde el portero saca paradones, pues bueno, tampoco puedes hacer, ¿no? Que los rivales tampoco jueguen, pero bueno, que para mí Chupete yo creo que ha servido, que suba finalmente al primer equipo, que no le ha podido sobre todo la presión, ¿no? De tener un rol más importante del que iba a tener a principio de temporada, cuando solamente estaba jugando con el Atlético malagueño, y ahora viene, lo vuelvo a repetir, el momento de demostrar cuando esté en el primer equipo, y yo creo que los goles van a llegar, seguro, porque bueno, lleva 24 goles con el malagueño, que sí que es tercera división, pero es que tampoco cualquier jugador en tercera federación te mete tampoco esa cantidad de goles, y seguro que en segunda división va a tener un promedio más que aceptable. Estaba por ahí picheando, creo que Salva lo tenía apuntado, además Sí. la comparación, ¿no? con otros delanteros más o menos de la edad españoles. Sí. Y comparte incluso creo que había leído con Gonzalo, ¿no? Del Madrid Eso Castilla, de que Gonzalo al García. final yo creo que evidentemente está un poco, hay que ponerle el asterisco grande de que es tercera federación y que el salto pues no es lo mismo, evidentemente, sobre todo la forma o sobre todo las ocasiones que habrá tenido para hacer esos 24 goles, la forma de definir será mucho más sencilla que lo que te deja, ¿no? En segunda división y sobre todo en ciertos contextos que es mucho más complicado, el partido es mucho más cerrado y demás. Hay muy pocas goleadas, evidentemente, en segunda. Pero yo creo que sí, que Chupete, evidentemente, no creo que sea el año que viene de ya su explosión, como a lo mejor fue el de Roberto, porque también está un poco condicionado a la categoría. Pero creo que el año que viene habrá que pedirle también un poquito más, evidentemente. Ahora nos metemos, si os parece, con el rol con respecto a esto que comentabas, David. Sí, haciendo una pequeña búsqueda de datos, he tomado en este caso como fuente a Bisoccer, ¿vale? Así que para que lo sepáis ustedes también, está esto al alcance de todo el mundo. Contabilizando jugadores de primera, segunda división y luego primera federación, segunda federación, tercera federación, Chupete es el jugador español más joven con más goles en esta temporada, que es cierto lo que ha puesto David por aquí por delante, con el asterisco de que evidentemente gran parte o gran mayoría de sus partidos han sido en tercera federación, pero hablamos de un chico de 20 años que en total son 26 goles los que ha acumulado esta temporada, 24 de ellos con el malagueño en tercera federación y 2 en el Málaga. Cuidado, que todavía tiene posibilidad de ampliar esto y convertirse en el líder en solitario, porque ahora mismo sí que es cierto que comparte ese escalón con Iván Villoslada, jugador de 23 años que ha marcado 26 goles en el Náxara de tercera federación. Esto también para que lo tengáis en cuenta. Y sí, también estaba por ahí efectivamente en esta lista de jugadores, por ejemplo, Gonzalo García, que para mí tiene mucho valor lo que ha conseguido este chico, el del Real Madrid Castilla, y de ahí que ya esté sonando para equipos de primera división el año que viene, porque ha metido 25 goles, uno de ellos en Copa del Rey y 24 en primera federación, que al final no deja de ser eso. Primera federación, que si estamos hablando de lo que hizo Roberto Fernández el año pasado, como un año espectacular, que fueron 20, imagínate este chaval que lleva 24, y ojo, que lo mismo el Castilla, lo más seguro, vaya, no se va a meter ni siquiera en el playoff de ascenso. A ver, tiene todavía mínimas opciones matemáticas cuando estamos grabando esto, pero vaya, ya habéis visto la cara que ha puesto Javi de... ya habéis visto la cara que ha puesto Javi de... Olvídate que... A la Antequera no le quita el puesto. Bueno, dicho esto, ¿qué rol esperamos de Chupete el año que viene? Porque si algo teníamos claro en el mes de enero es que a Chupete no se le podían dar responsabilidades, aunque como bien ha dicho también el propio David, creo que Pellicer hay que darle esa cuota de culpa para bien, de, oye, que cuando parecía que no, él seguía apostando por Chupete pese a que los rumores y las críticas o los comentarios fuesen ¿y por qué no juega Dion? ¿Y por qué el máximo goleador de este equipo no juega? Pues oye, Chupete, lo ha tenido bastante claro en todo momento y Chupete ha terminado siendo el 9 indiscutible del Málaga Club de Fútbol. Ahora la pregunta es, de cara a la temporada que viene, ¿qué? ¿Cuál es el rol que le damos a Chupete? Porque ya va a tener ficha también, esto hay que decirlo, de la primera plantilla. Todo dependerá, ¿no?, de lo que haga el Málaga también en el mercado invernal. Creo que va a tener... Bueno, creo no. En el veraniego, DVD. más que en el invernal. El veraniego, claro. Creo que va a tener, evidentemente, un rol mucho más importante del que tiene actualmente, porque por obligación, al ser un jugador ya del primer equipo, se le tiene que exigir mucho, mucho más, pero evidentemente yo creo que todavía está
a 1 o 2 años, ¿no?, de ser el delantero titular. Sigo creyendo que en este verano el Málaga debe hacer un fichaje de un delantero principal, de un delantero que sea el que meta los goles. Veremos si sigue Dioni o no, que yo creo que otra también de las cuestiones, ¿no?, que hay a día de hoy pendientes, porque todavía no ha renovado, aunque sí es cierto que ya se ha hablado un poquito de todo ello. Y yo creo que Chupete debe estar ahí, entre segundo, tercer delantero, según también cómo sea el rendimiento de Dioni, que los años también pesan. Veremos también cómo llega al año que viene todo esto, en caso de que continúe, por supuesto, pero un segundo o tercer delantero ya con aspiraciones a rematar incluso el primer puesto, ¿no?, del primer delantero según quien llegue, yo creo que debe estar ahí, porque vuelvo a repetir que por cualidades, por trayectoria, por como lo que está demostrando, ¿no?, al fin y al cabo, este mismo año, puede tenerlo perfectamente. O sea, puede ser el segundo delantero de este Málaga y el que aporte también muchos goles, ¿no?, al primer equipo. Yo creo que, al menos en mi opinión, también el mapa está bastante claro. Creo que Dioni debe ser el tercer delantero. Evidentemente tendrá sus picos de forma y demás, pero yo creo que es muy buena opción para la última media hora, 20 minutos de muchos partidos que a lo mejor sí que te plantas en campo rival y tienes muchas más opciones y él se mueve muy bien ahí, pero creo que esta temporada también le ha pesado jugar más minutos de los que a lo mejor pues por planificación creo que debería haber tenido. Evidentemente creo que hay que fichar un 9 que te asegure goles. O sea, no cometer el mismo error que este año con Maturina, que evidentemente supongo que la idea era que metiera bastantes más de los que lleva, pero creo que hay que dar mucho más en la diana y que hay que poner más dinero por el 9, evidentemente, porque al final es lo que te va a marcar la diferencia, sobre todo con un bloque ya medianamente sólido que vas a tener. Y Chupete, yo creo que esa figura de segundo delantero con opción de, oye, si hace un año que derriba la puerta totalmente y se gana seguir siendo titular, pues oye, seguramente lo va a ser. Nadie le va a poner barrera, yo creo, aunque venga, pues no sé, un delantero contratado en segunda división. Si Chupete supera ese rendimiento y al final es una apuesta de la casa, es un poco también bandera, ¿no?, del modelo también. Ahora sí se marcha Antonio Cordero, pues yo creo que ese rol lo va a tener seguro y también lo tiene que mantener en el tiempo. Evidentemente empezará como segundo o tercer delantero, pero lo más difícil, como siempre cuando vienes de abajo, es mantener un poco ese rendimiento a lo largo del tiempo, que hemos achacado también a otros muchos de que les ha faltado y que también por otra parte es normal, pero que al final se te va a jugar mucho porque eres delantero, ¿no? Yo creo que hay posiciones muy marcadas en el campo que tienen un examen especial y esa es la del delantero. A ver, por parte, yo quiero dejar o decir dos cosas. Una que es con respecto a lo de Chupete y con la otra quiero abrir un debate con respecto a una cosa que ha dicho Javi con Dioni. Empiezo con lo de Chupete y yo voy en vuestra línea, en el sentido de que para mí, con el rol o con la etiqueta con la que tiene que empezar el año que viene Chupete, es la de ser el delantero suplente del Málaga, y estoy de acuerdo con esto último que ha apuntado David. Si al final él hace méritos suficientes, derriba la puerta de ganarse la titularidad, creo que tampoco te puedes poner piedras en tu camino. Es decir, si tú juegas con Chupete y Chupete está metiendo goles, pues evidentemente Chupete para adelante y Chupete como titular. Pero esto creo que no puede obcecar al Málaga en, como Chupete ya metió mucho en tercera federación y parece que se está adaptando a segunda división, pues me voy a reforzar con una medianía de segunda división que sea una competencia casi directa para Chupete. No, yo creo que tiene que llegar un 9 con la etiqueta de va a ser el titular, va a ser el que marque los goles, y que si no sale bien, pues nada, le tacharemos luego de que menudo fiasco, de que qué mal nos ha salido esto, qué mala operación, pero que yo creo que cuando llegue tenemos que verlo con buenos ojos de va a ser el 9 que este año va a marcar un mínimo de 12 goles, sería lo idóneo, lo ideal en el Málaga Club de Fútbol. Dicho esto, decía Javi el tema de que él a Dioni se lo quedaría como tercer delantero, cosa que yo te puedo comprar. Dioni tercer delantero, Chupete segundo delantero y el primer delantero un tipo contrastado en segunda división que te vaya a marcar goles. Porque además creo que Dioni con los años que tiene, eso le puede ayudar a un futbolista joven como Chupete, y veremos qué edad tiene el que llegue en verano, que espero que evidentemente alguien llegue, sea mejor o sea peor. Mi pregunta es, ¿tú crees que Dioni va a aceptar ese rol de ser el tercer delantero? Yo creo que Yo creo sí. que sí. Sí, ¿lo Yo creo que creéis? sí, o sea,
Vamos a ver, Diony tiene 35 años, va a cumplir 36, Pero es un, jugador tío, malagueño. es un tío contrastado en Primera Federación, te quiero decir. Evidentemente, en lo económico a lo mejor sí que puede haber diferencia entre Segunda y Primera Federación, pero él muchas veces, cuando se le ha preguntado, dice que él es feliz jugando al fútbol y quiere seguir jugando al fútbol. Yo tengo mis dudas de si aceptará, más que nada por la cantidad de minutos, porque este año, como bien habéis dicho también ustedes, ha sido algo que no entraba en los planes que tuviese tantos minutos Diony, perdón, como los ha tenido. A ver, esto será algo que habrá que preguntarla, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que en su situación, delantero ya con 35 o 36 años, siendo malagueño, estando jugando en el Málaga, aunque no sea como titular y vaya a tener un rol algo más secundario, yo si fuese Diony me quedaba, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, es que está teniendo minutos, o sea, si es cierto que no va a ser el titular, yo creo que tampoco a principio de temporada se pensaba, ¿no? Que Diony iba a ser titular, lo ha sido porque por ciertas circunstancias los delanteros que han venido pues no han estado rindiendo, pero yo sinceramente creo que Diony se va a quedar, o al menos quiere quedarse. De hecho, creo que también lo ha dicho en algunas declaraciones de prensa cuando se le ha entrevistado y demás. O sea que no me parece extraño. Y yo creo que Diony, si se queda, él asume que no va a ser como delantero titular del Málaga Club de Fútbol, ni mucho menos. Yo creo que la cuestión está más en el Málaga, ¿no? ¿Qué debería hacer el Málaga? Yo creo que sí se lo debe de quedar, pero con ese asterisco de que evidentemente hay que fichar a un delantero estrella, entre comillas, ¿no? Un delantero que vaya a aportar goles, pero Diony, un jugador con 35 años, también te puede aportar esa experiencia, que teniendo en cuenta que la plantilla del Málaga, de las más jóvenes de toda la segunda división, un jugador de su edad te sirve para hacer vestuario y te sirve para aportar más allá de lo que puede hacer en el terreno de juego, que sigo insistiendo que creo que todavía puede aportar algo. Así que yo creo que Diony se quiere quedar, lo ha demostrado ya. Creo que el Málaga debería renovarlo, aunque sea con ese rol algo más secundario, aparte que es un jugador que no es que te esté llevando, o sea, que no es que tenga una ficha muy alta como para mantenerlo sin que tenga tantos minutos. O sea, por mí yo lo renovaba a Diony sin duda alguna. El tema de Diony es que yo creo bueno, estoy convencido de que él aceptaría ese rol, sobre todo porque no creo que un rol de tercer delantero sea jugar muy, muy poco. Al final, bueno, hay lesiones, hay sanciones, hay de todo. Y si tú Cuidado, que el rol de tercer delantero de este año del Málaga sí que ha sido jugar muy poco. A lo mejor el del año que viene no, pero me refiero, Castel en la primera vuelta juega poquísimo y Baturina, que pasa a ser el tercer delantero en esta segunda vuelta, también está desaparecido en combate. Claro, pero bueno, al fin y al cabo es por el rendimiento. Si Diony no rinde, pues evidentemente no va a jugar minutos. Yo creo que esto también es muy teórico, digamos, que después a la hora de la verdad, a la hora de la práctica, igual Diony empieza el año que viene marcando 7 goles en 7 jornadas, pues tendrá que ser el delantero titular. Pero bueno, eso ya es una cuestión que ya valoraremos en octubre. Yo creo que sobre todo es un rol que también permite picos de rendimiento. Es decir, no se te va a exigir ser el 9 que acapare todos los goles del equipo, que yo creo que a lo mejor le ha podido pesar a Diony durante cierto momento de la temporada, pero creo que es un tío que ha demostrado que con poco es capaz de hacer goles, sobre todo si tiene influencia en el área y tiene esa capacidad para definir bien. Y yo creo que con ese rol de tercer delantero, que no implica que sea suplente todos los partidos, pues a lo mejor hay un mes en el que está realmente bien y oye, le come la tostada a los otros dos, pues no pasa nada, se pone a Diony y ya está. Pero creo que sí que tiene esas cualidades para en esos momentos puntuales, 20-30 minutos, en ciertos momentos ser definitivo también porque te permite jugar con otro tipo de delantero o incluso un doble punta con él un poquito más retrasado que a lo mejor, pues no sé, si fichas a un otro delantero más tipo Baturina, pues no te va a dar. No, yo en ese aspecto estoy de acuerdo con ustedes. Es decir, yo es cierto que os he ido poniendo por aquí posibles obstáculos de cara al futuro de Diony, pero... Pues no, lo cepo. Claro, claro. Pero yo es cierto que me subo a vuestro barco que para traerme de tercer delantero un perfil Castel o un perfil Baturina, haría todo lo posible para quedarme con Diony. Ahora, si es el propio Diony el que no quiere quedarse en el Málaga, pues esto ya sería otra puerta que se nos está abriendo. Pero hacía referencia anteriormente Javi a una entrevista y a palabras del propio Diony Villalba. Mira, en la COPE, en Málaga, dijo hace relativamente poco que su intención era seguir jugando al fútbol al menos 2 temporadas, ir año a año, y él decía que ojalá fuese aquí en el Málaga, así que entiendo que su intención evidentemente es la de seguir en el Málaga Club de Fútbol. Y cuando le preguntaban por su rol también, le decía que Sergio Pellicer lo que le pedía era minutos de calidad, no cantidad, así que esto también pues va muy en relación a lo que venimos comentando.
Bueno, pues estos son dos de los nombres que en principio deberían de estar el año que viene en la plantilla del Málaga Club de Fútbol. Chupete, Dioni, ¿quién será el tercero? Ojalá podamos hacer un vídeo en verano de el mega delantero que ficha el Málaga. El regreso de Sergio Castel. ¿Qué has dicho tú, Picón? ¿Panichelli? ¿He escuchado? Panichelli, Bueno. Panichelli, Dioni, Chupete sería increíble. ¿eh? Sí, sí, tan Y increíble Luis Suárez también. que yo creo que Panichelli tiene cara de primera división y más si se queda el Deportivo Alavés en primera. En fin, señores, que nos dejéis ustedes por la cajita de comentarios el rol que le veis a Chupete de cara a la próxima temporada. Chupete, ¿qué os gusta más? A mí ya he dicho que Chupete, Picón también. ¿Tú, Javi, qué? ¿Eres más de Chupe o...? Chupete, ¿no? En los trends de TikTok está más... Señor Chupete. En los trends de TikTok está más viralizado el Chupe, porque lo juntan con David Larrubia, su apellido, no sé si habéis visto nuestros trends, pero bueno, ya os pasaré alguno por privado. Nada, señores, que vaya bien, que me he metido yo mismo en un jaleo. Te monto un jaleo, claro que sí, siempre por aquí. Que nos vemos próximamente y seguimos con más por aquí por Proyecto Malaguista.